Amigos de las redes sociales, qué gusto de verdad que cada semana, puntualmente a esta hora, estamos conectados, recibiendo directamente de Dios un mensaje que, bueno, pues siempre nos llena de gozo, un mensaje que siempre trae esperanza, enseñanza para nuestra vida. Y hoy, como en cada mensaje, yo le he puesto un título. El título de esto que le voy a compartir se llama El cristiano africano. El cristiano africano. Y ahorita se dará cuenta por qué le he puesto este título. Y es que, bueno, hoy Dios, a través de su palabra, nos muestra cómo es que el evangelio llegó a ese continente, al continente africano. ¿Sabe? La semana pasada estuvimos platicando y estuvimos predicando acerca de cómo es que el evangelio se empezó a extender. Y eso empezó en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés nace lo que es la iglesia. Pero ¿cómo es que el evangelio llega hasta el continente africano? ¿Quién fue el primer cristiano africano? Bueno, esto está en el libro de los Hechos, pero para llegar a ese punto, quiero que vayamos primero a Hechos capítulo 8, versículo 4, porque quiero hablarle de un hombre, de un evangelista. De hecho, se le conoce como Felipe el evangelista. Dice la Biblia: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mire, cuando en Israel, en Jerusalén, surge el cristianismo, empieza a haber una persecución tremenda. Y bueno, los cristianos empiezan a esparcirse de un lado a otro. Y aquí vemos precisamente esto: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué es lo que ellos iban anunciando? Lo que escucharon en el día de Pentecostés. Porque recuerde que ese día había mucha gente de diferentes nacionalidades escuchando a Pedro y a los apóstoles. Versículo siguiente, por favor. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ojo con esto. Los judíos en Israel, Jerusalén, ellos le dieron la espalda y rechazaron a Cristo. Incluso los judíos mismos fueron quienes lo crucificaron. Ellos no querían saber y rechazaban el evangelio. Por eso es que tuvieron que esparcirse, porque aparte, bueno, había una persecución contra ellos. ¿Pero qué creen? Los de Samaria, ellos sí recibían el evangelio. Ellos sí recibieron el evangelio. Y entonces, este hombre llamado Felipe dice que descendió a la ciudad de Samaria y él empezó a predicar. Siguiente versículo. Y la gente ahí en Samaria, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que Felipe estaba experimentando algo que los mismos judíos no hacían. Los judíos, al rechazar el evangelio, no solamente los rechazaban, sino que hasta los querían matar. Pero aquí en Samaria, la gente estaba recibiendo, y mire, atentamente los escuchaba. Es decir, la gente puso atención a lo que Felipe enseñaba.
con respecto al Evangelio. Siguiente versículo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Oiga, Felipe era un hombre común. No estamos hablando de Pedro, no estamos hablando de Juan, estamos hablando de una persona que había creído en el Evangelio, que había recibido el Espíritu Santo. Pero mire, este hombre que había recibido rechazo y desprecio por los mismos judíos, ahora en Samaria no solamente estaba enseñando, sino que Dios estaba haciendo muchos milagros a través de él. Siguiente versículo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y ahí nos detenemos un poco. ¿Qué es lo que Felipe está experimentando en este lugar? Bueno, es escuchado. Hay milagros. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues hay reconocimiento para Felipe. Hay fama. Y hasta cierto punto, Felipe está viviendo un momento importante en su vida. ¡Wow! Aquí yo no batallo como allá con los judíos. Aquí la gente me trata bien. Aquí la gente me escucha. Aquí la gente a lo mejor me invita a comer. Aquí a lo mejor la gente pues me da una buena ofrenda. ¿Qué le podía faltar a Felipe en este lugar? Nada. Era un hombre famoso. Digo, famoso por el Evangelio, pero al final un hombre reconocido. ¿Por qué? Acabamos de leer que todo mundo le ponía atención. Sanaban, había enfermos que se sanaban. Así que en aquella ciudad había un gran gozo. ¿Sabe? Este año Dios nos ha dado una palabra rema, un versículo rema. ¿Me pones la imagen, por favor, de nuestro rema de este año? Y está en Mateo capítulo 22, versículo 9. Esto seguramente lo va a estar escuchando y se lo voy a estar predicando cada semana, porque es lo que Dios nos está enviando a hacer. Dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Es decir, Dios nos está dando la tarea de comunicar el Evangelio, de transmitir las buenas nuevas, de predicar a Cristo por todos lados, a donde quiera que estemos, no sé, en el trabajo, en la escuela, cuando vayas caminando, a lo mejor a alguien le das un volante. Esa es la tarea que Dios nos está dando. Esa es la tarea. Predicar. Ahora, ahí hay una palabra muy interesante. Comienza este versículo con algo que es imperativo. Dice: id, es decir, vayan. Y miren, en la mañana la pastora estaba predicando un mensaje, no este, pero un mensaje parecido. Y ella mencionó algo que llamó mucho mi atención. Que cuando alguien te dice ve, o sea, cuando hay una instrucción, ve a hacer algo, pues generalmente para poder tomar en cuenta esa instrucción es necesario saber quién te la está dando. Es decir, si hay una instrucción que te da un compañero de trabajo, no la vas a tomar igual como si te la está dando tu jefe. Si a lo mejor algún familiar te da una instrucción,
No las vas a recibir de la misma manera como si te la estuviera dando tu mamá o tu papá. Es importante saber de quién recibes la instrucción para saber de qué manera tomas en cuenta esa instrucción. Pero ¿quién cree que nos está dando esa instrucción? De salir y de compartir, de invitar. Es decir, la tarea no es que tú y yo salgamos y convenzamos a la gente de seguir a Cristo, es ve y dales la invitación. El Espíritu Santo se encargará de lo demás. Eso es lo que nos está enviando a hacer el Señor. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que entender de quién recibimos esta instrucción. Ahora, también es importante tomar en cuenta todo aquello que en algún momento dado nos puede limitar a seguir ciertas instrucciones. ¿Por qué muchas veces no seguimos una instrucción? Bueno, pues muchas veces no seguimos una instrucción, como en este caso, porque cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando no estamos muy convencidos de quién nos está mandando, pues tenemos excusas. Alguien pudiera decir, bueno, pastor, yo sé que esa es la palabra rema de la iglesia, pero, si usted supiera ahorita cómo está mi agenda de trabajo. No es mucho el trabajo, o sea, está bien, qué bonito esa palabra rema, pero cuando tengo oportunidad, yo ahí les echo la mano. Bueno, es que quizás no estamos entendiendo de quién estamos recibiendo la instrucción. Si nosotros entendemos que es Dios mismo el que nos está enviando, yo le aseguro que no tuviéramos objeción alguna. Ahora, Felipe está viviendo un momento importante en su vida. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Pero aparte, encontró un lugar confortable donde todo mundo lo escucha, donde todo mundo lo reconoce, donde seguramente ya ni siquiera tiene que salir él a buscar a otras personas para predicarles. A lo mejor la gente solita llegaba a buscarle. Pero veamos lo que pasa en el versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Y mire lo que le dijo. Levántate y ve hacia el sur. Es decir, le dijo exactamente lo mismo que nuestra palabra rema. Id. Le dijo, Felipe, levántate y ve hacia el sur. Pero fíjese lo que dice después. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y aquí es donde ya comienza lo interesante. A ver, Señor, pero ¿cómo quieres que vaya a predicar al desierto? ¿A qué me mandas al desierto? Si aquí hay mucha gente que me escucha. Aquí estoy bien. Aquí la gente me trata bien. Allá en el desierto hace mucho calor. A lo mejor no hay tanta gente. A lo mejor la gente allá me va a rechazar. Pero hay una instrucción. Y qué difícil es para nosotros recibir una instrucción y obedecer cuando esa instrucción nos saca de nuestra zona de confort. Generalmente los seres humanos, a lo nuevo, a lo desconocido, nos provoca ansia, temor, incertidumbre. Siguiente versículo, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Felipe? Mire, él se levantó y se fue.
Fue obediente. Fue obediente a la voluntad de Dios. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, es decir, este era un alto funcionario de ahí de Etiopía, del continente africano, un hombre importante, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros, sobre los tesoros de la reina, y había venido a Jerusalén para adorar. Seguramente este hombre también estuvo ahí en el día de Pentecostés. Seguramente algunos de los apóstoles, seguramente alguno de ellos, en el momento de predicar, le escuchó por primera vez. El detalle es que este hombre ahora estaba inquieto por conocer de Jesús. Siguiente versículo. Este hombre etíope dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Oiga, tuvo que ser un hombre muy pudiente, porque no cualquiera podía tener acceso a esto que él tenía en sus manos. La que sigue. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo siguiente. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Siguiente. Y entonces contesta el eunuco, el etíope, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y entonces este hombre, este funcionario, le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿A qué sigue? Y entonces estaba leyendo el pasaje de la Escritura que leía, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Siguiente. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Es decir, estaba interesado, pero no comprendía, no había recibido bien el evangelio, no sabía incluso de quién hablaba este pasaje. Siguiente versículo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, lo que estaban leyendo se refería precisamente al sacrificio de Cristo. Le anunció el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Jesús fue a una cruz, padeció y murió por tus pecados. Resucitó al tercer día y con eso pues nos ha dado salvación y vida eterna. Ese es el evangelio. Siguiente versículo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí nos paramos tantito. Oiga, este versículo es sumamente importante. ¿Sabe? Tengo un amigo, nos vemos muy poco. La última vez que lo vi, me alegró mucho saber que ahora está yendo a una iglesia. No le voy a decir la denominación, pero resulta que en esa iglesia, pues él primero comenzó su esposa, él no quería saber nada de Cristo. Finalmente, después de algunos años y la oración de su esposa, de su familia,
Él decidió un día ir a la iglesia y entregarle su vida a Cristo. Pero después se acerca con el pastor y le dice: pastor, yo quiero bautizarme. Y el pastor le dijo: bueno, pues si quieres bautizarte, primero tienes que estar casado, porque no estaba casado, solamente estaba en unión libre. Tienes que estar casado, tienes que recibir un discipulado. Y le mencionó una serie de requisitos, ¿verdad? Y me dice mi amigo: yo creo que como en medio año ya habré cumplido con todo lo que me pidieron para poder bautizarme. Y eso me dio un poco de tristeza en mi corazón, porque no es lo que enseña la Biblia. Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo Felipe. ¿Cuál es el único requisito para que usted y yo podamos ser bautizados? Solamente creer en el sacrificio de Cristo. Eso es el único requisito. Porque el bautismo no es otra cosa más que confirmar nuestra fe en el Hijo de Dios. No hay otro requisito. Y finalmente, pues, leamos el siguiente versículo, por favor. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Siguiente. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hasta ahí. ¿Sabe? Pues aquí vemos que Felipe fue obediente a la instrucción de Dios, sin importar el sacrificio o la incertidumbre de qué iba a pasar. A veces Dios nos va a mandar a hacer algo y nos da simplemente la instrucción, sin decirnos qué es lo que va a pasar. Pero usted y yo tenemos que tener la fe suficiente para saber que cuando Dios nos envía a hacer algo, siempre será con un propósito importante y eterno. Siempre. ¿Sabe qué es lo que podemos ver en estos versículos? A un hombre obediente. Y mire, la obediencia, hacer la voluntad de Dios, siempre va a traer incertidumbre, pero también siempre va a causar que tengamos cierto sacrificio. No era fácil para él decir: bueno, me tengo que ir de aquí, aquí estoy muy bien, muy a gusto en Samaria. ¿Cómo se le ocurre a Dios mandarme al desierto? Pero Dios ya tenía un plan para Felipe, y era que este alto funcionario ahí recibiera la salvación, que este funcionario ahí conociera y afirmara su fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para cuando él llegara a África, la gente en ese lugar conociera el plan de salvación. Y así es como llega el Evangelio a ese continente, por medio de un alto funcionario. Pero para que este alto funcionario pudiera llegar a ese lugar con esa confirmación, con esa sabiduría, es que alguien tuvo que haberle enseñado, alguien tuvo que haberle predicado, y ese fue, ¿quién? Felipe, el evangelista. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí este año. Cuando tú y yo le hablamos a alguien del evangelio, a veces pensamos que es una persona a la que le estamos predicando, sin darnos cuenta que no es solamente una persona, sino que si esta persona recibe la salvación, posiblemente también su familia, y no solo su familia, sino también sus generaciones. Amén. ¿Le damos un fuerte aplauso al Señor? Oiga, pero dale fuerte el aplauso, es para el Señor. Entonces, ¿por qué muchas veces no podemos ser? ¿Por qué nos puede costar trabajo recibir la instrucción de Dios?
como le recibió Felipe. Porque muchas veces nos cuesta trabajo ser rechazados. Nos cuesta trabajo saber que si hago esto, híjole, implica mucho sacrificio. Ahora, yo le estoy predicando por la tarea que Dios nos ha dado. Pero yo quiero que esto usted lo medite en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque si usted es un hombre de Dios que ha decidido no solamente seguir a Cristo, sino trabajar en su obra, usted y yo tenemos que entender bien este mensaje. Pero también hay algo que aquí Dios nos quiere enseñar. Y es que a la mayoría de las personas nos cuesta trabajo dar ciertos pasos de fe, porque muchos tenemos incertidumbre o miedo a lo desconocido. A las personas nos cuesta trabajo muchas veces salir de nuestra zona de confort. ¿Sabes? Felipe tuvo la bendición de que no solamente su fama o que él fuera conocido allí en Samaria, estoy seguro que en Etiopía y allá en África también mucha gente habló de él aún sin conocerlo. ¿Por qué? Porque estoy seguro que cuando este alto funcionario llegó al lugar donde vivía, seguramente él contó, ¿saben qué? En el camino conocí a un hombre llamado Felipe. Y este hombre Felipe me habló de Jesús y me enseñó esto y esto. Y estoy seguro que mucha gente escuchó hablar de Felipe en ese continente allá en África, por el encuentro que tuvo con este alto funcionario. Pero, iglesia, a veces nos cuesta trabajo tomar ciertas decisiones por temor a qué va a pasar. ¿Será que voy a tener éxito? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que debo estudiar esto? ¿Será que debo trabajar aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mire, Felipe recibió la bendición de que a través de él el evangelio se diera a conocer allí en el continente africano. Podemos decir, él tuvo éxito como evangelista. Pero ¿en qué radicó que él haya tenido éxito como evangelista? Que fue un hombre obediente y hizo la voluntad de Dios. Y a lo mejor hay áreas en tu vida en las que te cuesta trabajo tomar decisiones. Pero cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, cuando tú y yo hacemos su voluntad, en cualquier área de tu vida vas a tener éxito. Cuando dejas que tu vida sea guiada por Dios, cuando dejas que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo, serás un buen estudiante, serás un buen empleado, serás un buen profesionista, serás un buen empresario. Si queremos tener éxito en el ministerio, tenemos que estar atentos a escuchar la instrucción de Dios. Y aunque no entendamos, si hacemos su voluntad, el hacer la voluntad de Dios siempre nos da y siempre nos garantiza un éxito rotundo. No les digo que en el camino no habrá situaciones
adversidades, dificultades, sí las puede haber. Pero cuando usted y yo caminamos bajo la voluntad de Dios, aún y ante las adversidades, aún y ante las dificultades, aún y ante los contratiempos, siempre, al final, tendremos éxito y bendición. Amén. Le damos fuerte el aplauso al Señor. Le damos fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuerte, iglesia, porque es para Dios.